Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de talleres en línea implementado por Fertilab. Hoy tenemos el gusto de contar con el maestro Juan Luis Mera para presentar el tema Beneficios del análisis de fertilidad y extracto de pasta, quien es egresado del Tecnológico de Roque. Cuenta con maestría en Edafodología del Colegio de Posgraduados y con diplomado en Horticultura protegida de la Universidad de Almería, España. La experiencia profesional del maestro Juan Luis es de 16 años en el campo como asesor técnico, cátedra de investigación y desarrollo. Se suma a los 35 congresos y jornadas agronómicas, 14 de ponente y 12 de participaciones, así como 9 ponencias como organizador, entre las que destacan convenciones nacionales e internacionales. Actualmente el maestro Juan Luis ejerce como gerente técnico División Agronomía en el Laboratorio Agrícola Fertilab, que junto a sus colaboraciones en las publicaciones Suministro de micronutrientes vía foliar en chile pimiento en invernadero, monitoreo de nutrimentos en planta y suelo para precisar el manejo de la fertilización en tomate, recuperación de la fertilidad del suelo con la aplicación de materia orgánica, mejoramiento de la fertilidad del suelo con la aplicación de materia orgánica, y como coautor del capítulo MIP y manejo de la araña roja del Manual de Producción de Tomate de Invernadero. Les recordamos mantener sus micrófonos apagados y cualquier pregunta será respondida después de la sesión. Los dejamos con el maestro Juan Luis Vera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Pues comenzamos. De antemano una disculpa por las fallas técnicas y la demora de tiempo. La idea de este pequeño taller es pues dar un poquito el tema de los beneficios, como dice el título, beneficios del análisis de fertilidad y extracto de pasta. Actualmente me he encontrado en algunos puntos en donde no podemos identificar o diferenciar en dónde se utiliza uno o dónde se utiliza otro.
Y gran parte de la charla va a ser, aparte de esos beneficios, dónde se recomienda hacer uno o dónde se recomienda. Porque me ha tocado ver en algunas ocasiones o me ha tocado algunos comentarios sobre cuál es el que van a utilizar o si utilizan uno o si utilizan otro. Yo quiero partir desde el momento, desde el punto en donde lejos de ser exclusivos son complementarios y lo vamos a ver a través de la charla. Pues sin más por el momento, pues comenzamos. Primero quiero partir de qué es el suelo. Tenemos que entender que desde la perspectiva agronómica, entender que un suelo va a tener ciertas características y ciertas propiedades que le confieren cómo se construyó ese suelo. Llámese a través del clima, llámese a través del material parental o la roca madre, del mismo relieve. No es lo mismo un suelo en la parte alta o en la parte baja de una ladera. La misma biota, ya sea flora o fauna que se presente, pues le va a conferir ciertas características y ciertas propiedades que se van a ver reflejadas a la hora que nosotros lo analicemos. Entonces es importante que conozcamos o partamos de que cada suelo, cada tipo de suelo vamos a tener ciertas especificaciones y características que le van a conferir todos estos aspectos. Y de ahí la importancia de que nosotros los analicemos para saber a qué estamos enfrentándonos cuando nosotros hacemos ese manejo de este suelo. ¿Por qué nos analizamos un suelo? Porque nos interesa conocer desde la parte agronómica el, el concepto de fertilidad. ¿Y qué es fertilidad de suelo? Pues aquí lo definimos como la capacidad que tiene un suelo para generar vida y para sostener el crecimiento y desarrollo de un cultivo. Como comentábamos en la diapositiva anterior, pues el cómo se forma ese suelo le va a conferir ciertas características y de eso depende también el que le pueda soportar un cultivo o que nosotros tengamos que hacer alguna modificación para llevar a las condiciones óptimas. Muchas veces cuando yo les hablo de fertilidad, lo primero que se les viene a la mente es la cantidad de nutrientes. Y pues en sí la fertilidad no solamente conlleva el tema de la concentración de nutrientes que nos puede aportar un suelo. También hay un concepto de fertilidad física, fertilidad biológica y por supuesto el de fertilidad química, que todo esto nos lleva a tener un suelo balanceado. No es posible concebir un suelo con buena cantidad de nutrientes, pero sin microorganismos que nos ayuden a aprovechar estos nutrientes. O no es posible concebir un suelo con una concentración química adecuada, pero mala estructura. Entonces la planta le va a complicar o se le va a complicar tener la disponibilidad de esos nutrientes. De ahí que nosotros tenemos que considerar que tenemos que tener balanceada esta parte de las tres fertilidades. Algunas características de un suelo fértil que conllevan estas tres fertilidades pues son la consistencia y la profundidad del suelo. Ahí lo que estamos viendo es la estructura física de nuestros suelos. Si es una estructura física en donde tiene cierta permeabilidad, no se ha sido afectado por la concentración de sales, pues va a tener un buen flujo, por ejemplo, de agua, va a tener un buen suministro de aireación que también es necesario para la planta. Si contiene los nutrientes esenciales para cubrir las necesidades de cualquier vegetación o si nosotros tenemos que hacer alguna corrección necesaria para incorporar uno o más nutrientes que estén en deficiencia. Esta parte es súper importante, no podemos considerar la aportación de nutrientes sin tener en contemplación que el suelo pueda absorber y pueda mover el agua. En suelos compactados es muy complicado que nosotros tengamos una buena asimilación y una buena eficiencia de los nutrientes, ya que se ve afectada la posibilidad de moverse esa agua y en ese caso pues está reduciendo la disponibilidad de nutrientes. Recordemos que la mayoría de los nutrientes se mueven por flujo de masas. Al tener un suelo compactado, pues disminuimos esta disponibilidad.
que esté suficientemente airado. Las raíces tienen que tener aireación, si no empiezan en un proceso de cerrarse para la absorción y genera pues, poca asimilación de nutrientes. El balance adecuado microbiano. Aquí es muy importantísimo. Actualmente con el tema, por ejemplo, de agricultura regenerativa, pues estamos retomando conceptos como el proliferación de microorganismos benéficos, materia orgánica, y todo esto nos va a llevar a tener ese balance en la fertilidad del suelo. Y sobre todo, pues identificar si no tiene sustancias tóxicas este suelo. Aquí en pequeño resumen, pues tenemos que la fertilidad química pues incluye todo el tema de pH, de sales solubles, la composición, y prácticamente esta se alimenta de la descomposición de la materia orgánica o residuos de cosechas. El intemperismo de la materia orgánica lo que va a generar es que se empiecen a liberar, a lixiviar o mineralizar los nutrientes que nos van a dar pauta para tener toda la disponibilidad de nutrientes que aporta el suelo. Permítame, creo que hay un... Listo. Continuamos. La fertilidad biológica pues, corresponde a todo el tema de la descomposición de la materia orgánica y la bioflora que existe en el suelo. Y por ende la fertilidad física pues es la estructura, la agregación y los espacios porosos que van a permitir el establecimiento tanto de las especies vegetales como el tema de los microorganismos. Todo esto conlleva a tener una balance en la fertilidad del suelo y es lo que nosotros tenemos que cuidar cuando nosotros estamos haciendo un manejo adecuado de la fertilidad del suelo. Tenemos que tener en cuenta muchos factores que intervienen a través del manejo del cultivo. Y pues estos factores, una de las herramientas que nos permite identificarlas y contabilizarlas, pues son tanto el análisis de suelo como el extracto de pasta en algunas situaciones. ¿Qué factores intervienen en la producción? Pues nosotros necesitamos conocer cuánto es el contenido de materia orgánica de un suelo para poder determinar cuál es el suministro de algunos nutrientes que nos va a aportar y qué tanto se está mineralizando ciclo con ciclo. El tipo de estructura que nosotros vamos a tener en el suelo con la textura. No es lo mismo manejar un suelo arenoso que un suelo arcilloso. Desde ahí ya el conocer la textura con la que estamos trabajando nos va a definir un manejo de nuestro programa de fertilización. Entre más arcilloso o limoso sea nuestro suelo, podemos concentrar nuestra fertilización en una o dos aplicaciones. Entre más arenoso sea nuestro suelo, pues tendremos que hacer un fraccionamiento más con 2 o 4 fraccionamientos de nuestra fertilización para asegurar nuestra eficiencia de fertilización. La estructura del suelo es laminar, es granular y eso nos va a definir el manejo de riego, qué profundidad tiene. Es un suelo poco profundo, es un suelo muy profundo. Podemos tener suelos ligeros de 30 a 40 centímetros de capa arable o podemos tener como en Bajío suelos muy profundos de hasta 1,5 metros de la capa arable o de la capa agrícola. Entonces eso nos va a también dar ciertas o conferir ciertas características y ciertos tipos de manejo. Sobre todo, pues nos interesa conocer el contenido de cada uno de los 16 nutrientes que necesita la planta, ver si está en un nivel adecuado y el suelo es capaz de aportar el requerimiento de cada cultivo, pues para eso ya tenemos algunas tablas de absorción nutrimental o que nos permite conocer cuánto requerimos para producir una tonelada. Por ejemplo, en el caso de maíz requerimos 22 kilos de nitrógeno para producir una tonelada de grano. Y ya con eso y conociendo el aporte del suelo, pues podemos empezar a generar una dosis de fertilización, por ejemplo. ¿Qué capacidad tiene de retener nuestros nutrientes ese suelo? Si tiene una alta capacidad de retención o de intercambio catiónico, pues va a ser un buen almacén para los nutrientes que nosotros apliquemos o que son propios del suelo. Si tiene una baja capacidad de intercambio catiónico, como son las arenas,
lo que va a provocar es que nosotros tenemos que buscar estrategias para garantizar que esos elementos no se lincivien o se laven. Y sobre todo, pues también ver la parte si no tiene algunos elementos tóxicos, como el aluminio. Suelos con pHs ácidos por debajo de 5.6, pues ya empezamos a tener presencia de aluminio libre. Y esto, pues prácticamente haciendo una analogía, es como si nosotros nos dieran arsénico. El aluminio libre o intercambiable en la solución del suelo para las plantas es tóxico. Entonces, tener suelos ácidos que estén por debajo del 5.65 ya nos va a generar ciertas limitaciones a cultivos sensibles a la presencia de aluminio, por ejemplo. Y esto, pues como dice ahí, lo podemos empezar a determinar a través de los análisis de suelo o pasta saturada o extracto de pasta. Cuando nosotros empezamos un esquema de monitoreo, pues nosotros tenemos que definir qué es lo que estamos buscando. Y aquí es donde empezamos a hacer la diferenciación para cuándo se utiliza uno o para cuándo se utiliza otro. En el caso del análisis químico del suelo, pues este nos determina ya sea el análisis total o la fracción total de un elemento a través de la destrucción de la matriz orgánica o alguna fracción. Es decir, en el suelo tenemos cuatro fracciones: la parte de estructural, la parte de fijada, la parte de intercambio y la parte de solución de suelo. En los análisis de suelo normalmente lo que nos reportan es la fracción disponible. Esa fracción disponible se complementa con la parte intercambiable y en solución de suelo. Ya algunos estudios más profundos del total del contenido de algún elemento, pues involucran análisis de materiales, de materia de la roca madre y todo lo que es la parte fijada y la parte estructural, que no en la agricultura pues no las vamos a tener al 100%. El otro análisis que normalmente hacemos es el extracto de pasta saturada o de solución del suelo. Este lo que nos permite conocer es la fracción que está, como dice su nombre, en la solución del suelo. Este lo podemos obtener directamente del campo con las bombas de succión o chupatubos, como se conocen en México, con el extracto de saturación o pasta saturada, que es el análisis que nosotros hacemos en laboratorio, en donde tomamos una fracción de suelo representativa y la llevamos a un punto de saturación con agua destilada. La solución que se obtiene al aplicarle una presión es donde nosotros vamos a analizar el contenido nutrimental. Esta también puede tener ciertas relaciones. Va a haber muchas metodologías, como una relación de 1 a 1, 1 a 2, 1 a 5, como en este caso, en donde hay diferentes versiones de esta pasta. Normalmente o es pasta saturada, que llegamos a un punto de saturación agregando agua y teniendo una película uniforme a la superficie del contenedor donde estamos haciendo nuestra pasta saturada, o ya una relación determinada. Normalmente la más común que se usa es una relación 1 a 2. Vamos a hablar un poquito sobre cuáles son esos beneficios que nos otorga el análisis de suelo. Como pueden ver, este es un reporte del laboratorio en el cual pues les estoy mostrando el análisis de suelo, en el cual se compone de cuatro partes importantes. La primera, la parte de propiedades físicas, en donde se determina la clase textural, algunos parámetros como punto de marchitez, capacidad de campo y punto de marchitez permanente, perdón. Otros parámetros como conductividad hidráulica y densidad aparente que nos permiten tener las características de ese suelo, es decir, qué tipo de suelo tengo, cómo se comporta y sobre todo si ya tiene algunos problemas de compactación. La segunda parte es la parte de reacción, en donde va el tema de pH buffer si es ácido, por ejemplo, el tema de los carbonatos, la salinidad, y esto nos va a dar ya un poco de información sobre el tema de disponibilidad de nutrimental. La siguiente parte pues es prácticamente
la descripción de la presencia y la concentración de cada uno de los elementos presentes en el suelo. Como en este caso podemos ver un suelo con muy alto en cantidad de nutrientes. Es un suelo que prácticamente podemos observar que ha sido manejado agronómicamente durante mucho tiempo. Los aportes han sido en algunos casos elevados. Y por último, el siguiente cuadro pues es la relación que existe entre cationes. Esto es prácticamente el primer diagnóstico que nosotros tenemos que realizar para conocer nuestro suelo. Aquí nos está diciendo o hacemos la analogía como si fuera una bodega. Es decir, qué tanto yo tengo en mi suelo de lo que puedo ocupar. Recuerden que les comentaba que lo que alguna pregunta que luego me hacen es ¿está disponible o no está disponible? Los análisis de suelo, las metodologías están calibradas para poder medir la fracción disponible, que es la suma de la fracción que está en solución del suelo e intercambiable, que es donde la planta puede tomar o en determinado momento esa fracción intercambiable pasa a solución y la planta puede tomar los nutrientes. Aquí un ejemplo de la interpretación y recomendación que se les entrega también a partir de esos resultados. Y ahorita vamos a hablar sobre algunos conceptos de por qué es importante analizar o qué nos permite tener un análisis de suelo. Como les comentaba, pues nos permite conocer las características físicas y químicas del suelo. Si yo ya sé que a través de un análisis de suelo defino el tipo de suelo que tengo, puede ser arcilloso, puede ser limoso, puede ser arenoso, pues ya me va a definir el esquema de trabajo que yo voy a realizar sobre ese suelo, procurando eficientar todos mis insumos, principalmente los fertilizantes. Ujú. Ayuda a evaluar la capacidad productiva y potencial de los suelos. Es importantísimo, me ha tocado ver en diferentes ocasiones que de repente estructuran un plan o un proyecto para establecer cultivos y cultivos principalmente de alto valor como arándanos, frambuesas o otros tipos de cultivos sin hacer un análisis. Y cuando ya establecen, llevan su cultivo y en las primeras etapas de desarrollo, pues se dan cuenta que esos suelos no eran aptos para generar un plan de trabajo. ¿Y esto qué genera? Pues que tienen que invertir o más gastos en el tema de producción para rehabilitar o modificar esas condiciones que no habían contemplado. Entonces aquí de antemano pues yo les propongo que cualquier proyecto productivo que ustedes van a empezar en algún suelo que no conocen, partan de un análisis para saber a qué se están enfrentando desde la parte física, química y biológica de ese suelo. Ya nosotros conociendo ese suelo podemos empezar a hacer prácticas que nos permitan eficientar todos nuestros insumos y pues por ende esto va a contribuir al aumento de la producción. Actualmente la agricultura pues debe tener básicamente un esquema de monitoreo. Ese esquema de monitoreo pues, va a tener varios sitios en donde nosotros podamos empezar a medir para tomar decisiones, tanto de el establecimiento del cultivo, el tipo de manejo que tenemos que hacer, para llegar a buenos términos y pues que sea eficiente nuestro proceso de agronomía. ¿Qué nos puede decir un análisis de suelo? Y aquí es donde está la importancia de por qué analizar. Un análisis de suelo nos puede identificar si un suelo es ácido y si necesitamos hacer un requerimiento de calado, pero necesitamos saber el grado de acidez que presenta nuestro suelo para definir la cantidad de cal agrícola o cal dolomita o cal dolomitizada que vamos a ocupar en función del pH y en función de la concentración, por ejemplo, de calcio y magnesio, para no generar un desequilibrio cuando nosotros hagamos la aplicación de la enmienda. Muchas veces
solamente consideramos el tema de la neutralización de la acidez, pero no consideramos el tema del balance entre nutrientes. Al aplicar nosotros cal agrícola, pues vamos a agregar calcio que puede generar un desbalance con las otras bases, como pues lo es magnesio, como lo es potasio. Entonces tenemos, el análisis es la única herramienta que nos permite tener en cuenta tanto la cantidad de cal para corregir el pH como el tipo de cal que nosotros vamos a necesitar en función de esas características de mi suelo. También nos puede servir para definir si nuestro suelo ya tiene un efecto salino y si requiere algún lavado. Normalmente, ¿de dónde viene esta salinidad? Pues puede ser natural, endémica del suelo, puede ser antropogénica por los manejos agronómicos. El principal pues, puede ser el riego, el agua de riego de mala calidad que utilicemos nos va a ir acumulando sales en el suelo. La otra parte que nos puede aportar salinidad pues es el uso de algunos fertilizantes de alto valor o índice salino. Si nosotros no conocemos nuestro suelo y usamos una dosis o fuente inadecuada tanto de fertilizantes o una mala calidad de agua, pues en el mediano y largo plazo vamos a tener problemas de salinidad que van a ir reduciendo el rendimiento. Es importante, como lo veíamos en el análisis, pues nos va a proporcionar información sobre la disponibilidad nutrimental y el balance entre ellos. Es decir, cuánto de cada uno de los elementos necesarios para la planta pues tenemos en el suelo y en cómo están en relación a los demás. Un ejemplo, nosotros podemos tener mucho potasio, pero si ese potasio está en desbalance con el calcio, va a haber cuestiones de bloqueo. Aunque nosotros tengamos en el suelo una gran cantidad que puede suministrar los requerimientos del cultivo, el hecho de que la presencia, por ejemplo, de calcio sea mayor, pues nos va a generar las limitaciones en la absorción de potasio. Y pues como les comentaba, la única forma de poder revisar esta parte, pues es teniendo todo el diagrama o todo el diagnóstico completo de cómo están, en qué concentración y cuál es su relación con todos los demás nutrientes. Veíamos al principio el tema de compactación del suelo. Es sumamente importante pues tener ese flujo de masas para que los nutrientes se muevan y por ende el tema de estructura pues es vital que antes de pensar en un programa de fertirriego nosotros estemos contemplando que realmente nuestro suelo tiene esa buena estructura física que le va a dar la fertilidad física y que va a permitir la absorción de nutrientes. Si no es así, pues empezar a considerar el uso de mejoradores para asegurar o mejorar el tema de estructura. Y ahí se viene una serie de estrategias que podemos manejar, como el tema de la incorporación de materia orgánica, el tema de humus, el tema por ejemplo, ácidos carboxílicos, que nos van a permitir a generar estructura, tener mayor capacidad de intercambio catiónico, mayor capacidad, en el caso de materias orgánicas como pues, compostas, pues nos va a servir para generar esos macroporos y a su vez facilitar que tengamos una mejor estructura del suelo. Una vez que nosotros tenemos bien conocido todo esto y podemos definir cuál es la limitante de nuestro suelo, pues eso nos va a permitir establecer estrategias de manejo. A partir de ahí ya podemos formular un programa de mejoramiento de suelo. Es decir, si yo detecté una posible situación adversa en la estructura de mi suelo, pues yo voy a empezar a hacer un programa de mejoramiento. Llámese cal agrícola, llámese yeso, llámese materia orgánica, dependiendo la situación del suelo. Ya también, al conocer yo la cantidad de nutrientes que tengo, pues yo ya puedo definir mi dosis de fertilización. Y la dosis de fertilización, pues normalmente es lo que demanda el cultivo menos lo que nos está aportando el suelo. Esa diferencia es lo que nosotros ponemos como fertilizante. Y lo vamos a definir también en función de la fuente. Un suelo de reacción ácida, lo más conveniente es manejar fertilizantes de reacción alcalina o neutra. Un suelo alcalino, pues vamos a utilizar fertilizantes de reacción ácida o neutra.
Ya desde ahí ya nos está dando una limitación de las posibles fuentes de insumos que nosotros debemos manejar. Elegir las mejores fuentes de fertilizantes, como les comentaba. Un suelo ácido, pues no le voy a meter fertilizantes de reacción ácida. Un ejemplo, el sulfato de amonio es de las fuentes nitrogenadas que más acidifica el suelo. Entonces, en un suelo ácido difícilmente voy a utilizar sulfato de amonio. Elegir el fraccionamiento de nuestra fertilización. Si yo ya detecté que mi suelo es arenoso, pues yo voy a tener que generar estrategias que me permitan eficientar ese uso de los fertilizantes. ¿Cómo? Pues a través de la fraccionamiento de la dosis, a lo mejor hacer 3 o 4 reabonadas. Si estoy en fertirriego, pues voy a tener que fraccionar a lo mejor o a inyección de fertilizante semanal, ya sea de, de tasa variable o de tasa general, pero aquí la idea es distribuir lo más posible durante el desarrollo del cultivo. ¿Para qué? Para garantizar que ese fertilizante que yo estoy poniendo esté en tiempo y forma para que lo tomen las raíces acorde al desarrollo del ciclo del cultivo o la etapa fenológica para que empate con el suministro en el suelo y la demanda dependiendo de la etapa fenológica del cultivo. El otro punto, como ven, ahí hablamos del total o la fracción total disponible para el suelo. En el caso del extracto de pasta, estamos hablando de la medición de la cantidad de nutrientes que está en la solución del suelo. Como lo expresa en la diapositiva, el extracto de pasta es una solución que indica el grado de salinidad. ¿Qué es salinidad? La concentración de sales que puede presentar ese suelo. ¿Cuál es su objetivo? Pues extraer esas sales solubles en condiciones de saturación en donde se presenta la mayor disponibilidad de nutrientes e intercambio entre la fase de disolución del suelo y la fase fijada. Entonces ahí podemos saber realmente qué tanto está disponible en ese momento con esa cantidad de agua, porque esto puede variar para mi cultivo y tomar decisiones sobre el tema de disponibilidad. En el caso del análisis de suelo nos decía el total, la reserva. En el caso del extracto de pasta nos va a decir el tema de intensidad, qué tanto está disponible en este momento. ¿Por qué en saturación? Como lo comenta aquí, en saturación el intercambio catiónico entre sales y entre el agua del espacio poroso es el máximo. Entonces ahí podemos cuantificar o es el mejor momento para cuantificar realmente cuánto se están moviendo esos nutrientes y cuánto es el potencial que puede estar absorbiendo mi planta en ese momento con esas condiciones, como lo comenta. ¿Y qué medimos? Pues medimos en forma de aniones o cationes la concentración de nutrientes, mientras que en el análisis de suelo lo medimos en cantidad, aquí lo medimos en una concentración. En el caso del análisis de suelo son partes por millón o por ciento del nutriente, y en el caso del extracto de pasta medimos un tema de concentración de una dislusión de esos nutrientes en la solución del suelo. Aquí es un factor muy importante que diferencia uno y otro análisis. Con esto, pues les puedo empezar a adelantar que el análisis de suelo nos permite esquematizar un programa de fertilización, establecer un programa de cómo voy a llevar la nutrición de mi cultivo. Y el extracto de pasta me va a definir si ese programa está cumpliendo las necesidades o el requerimiento de mi cultivo. Y yo puedo monitorear constantemente a través del extracto de pasta. Es lo que les comentaba al principio, lejos de ser exclusivos uno y otro, son complementarios. Yo parto de un análisis de suelo, establezco mi programa de fertilización y yo puedo a través del extracto de pasta saturada periódicamente monitorear si ese programa de fertilización está teniendo una respuesta adecuada
con la acumulación o con la absorción de mi cultivo. Si lo quisiera complementar más con un programa de monitoreo nutrimental, pues yo tendría la relación de una análisis vegetal y así ya tendría un escenario más completo. El análisis de suelo me dice cuánto yo tengo que aplicar a través de un programa de fertilización. El extracto de pasta me dice si ese programa está siendo efectivo y la planta está absorbiendo la cantidad necesaria de cada uno de los nutrientes. Y el que me va a confirmar pues, es el análisis de planta para saber si está asimilando adecuadamente y está cubriendo las necesidades en cada etapa fenológica del desarrollo de mi cultivo. Este es el reporte de cómo se expresan los datos. Como pueden ver, hablamos del tema de salinidad, en donde tenemos pues, el tema de conductividad, la relación de absorción de sodio, el pH. Tenemos también expresado la concentración de cada uno de los nutrientes, expresados, como los comentaba, en forma de cationes en la solución. Y aquí pues, podemos hablar de eh, ¿cómo se llama? Unidades de expresión, como lo son los miliequivalentes, los miligramos por litro, los milimoles. Va a depender de cuál es la referencia que nosotros tomemos. Me voy a enfocar un poquito más en explicarles la importancia del extracto de pasta. ¿Por qué es importante que nosotros consideremos el extracto de pasta como un complemento al análisis de fertilidad? Sobre todo porque nosotros tenemos que monitorear la salinidad. Como dice en la diapositiva, pues nos puede hacer, la salinidad puede tener un efecto sobre el cultivo. En la fotografía ustedes pueden ver las tres condiciones. Un suelo saludable, pues va a estar balanceado, suministra nutrientes, tiene un buen nivel de biodiversidad microbiana y está sin contaminantes. Pero nosotros empezamos a meter un poquito de salinidad y empieza a desbalancearse ese suelo. Empezamos a tener problemas con la disponibilidad nutrimental, como lo podemos ver. Empezamos a tener pérdida de biodiversidad porque en eso el modificar y generar suelos salinos también va a modificar condiciones como por ejemplo el pH, y a ciertos pHs los microorganismos dejan de ser eficientes. Lo mismo, empiezan a tener problemas de estructura, los microorganismos no se empiezan a establecer y empezamos a tener esos desequilibrios entre la fase química y la fase biológica o física, que a la larga lo que nos va a generar es una repercusión en el rendimiento. Como podemos ver, a lo mejor nosotros tenemos una diversidad de sales, como es el caso del medio, y sí nos está generando un efecto. Pero ya más grave es tener suelos sódicos, en donde la concentración mayor va a ser la presencia de sodio. Esto nos va a generar una defloculación del suelo, nos va a generar una situación de, de bloqueo de algunos nutrientes, competencia por la entrada, por ejemplo, con calcio, con potasio, con magnesio. Igualmente pérdida de biodiversidad. ¿Esto qué implica el perder biodiversidad? Pues que también vamos a tener mala nitrificación, tanto como en suelos sódicos o pHs altos como en pHs ácidos. ¿Y eso qué implica? Pues baja nuestra eficiencia de la recuperación de fertilizantes. Entonces, todo esto conlleva a ser menos eficiente el sistema agrícola. Les comentaba hace rato que la salinidad puede ser de dos tipos, propia de cómo se formó ese suelo, o antropogénica, que es el manejo que nosotros damos a ese suelo. En el caso de la propia del suelo, de la formación del suelo, pues puede ser por la deposición de sal por las lluvias, puede ser por la degradación del material parental, y esto nos va a liberar cierta cantidad de sales, el aumento capilar de las aguas subterráneas o, por ejemplo, la intrusión marina que se da mucho en las costas.
Todos esos son factores que a lo mejor no podemos controlar, pero que sí están teniendo un efecto sobre las características de nuestro suelo y el comportamiento del mismo. Va a depender de las zonas que se presente una o más de ellas, pero lo que en común denominador tienen todas las predios agrícolas y que nos puede generar una salinidad secundaria, pues es el manejo del riego. Desafortunadamente, cuando nosotros hacemos un manejo inadecuado de nuestro riego, pues estamos movilizando las sales en la superficie arable. Si tenemos un riego muy pesado, pues las vamos a mandar a un extracto más bajo. Si tenemos un suelo, un riego intermitente, perdón, lo que estamos generando es que esas sales se muevan conforme la capilaridad de nuestro suelo, con el efecto de la gravedad, y a lo mejor en algún momento van a estar esas sales concentradas en donde se encuentra la mayor cantidad de raíces que están absorbiendo por el cultivo, y nos puede generar un efecto de salinidad que nos va a reducir el rendimiento. El otro, como les comentaba, es la aplicación de fertilizantes. ¿Qué quiere decir? Si yo utilizo el fertilizante no adecuado, con un índice salino muy alto, lo que estoy generando es acumular esa cantidad de sales en el suelo, que va a ser tener un factor acumulativo, y en corto o mediano plazo me va a presentar problemas en la distribución y asimilación de nutrientes. En algunas parcelas tenemos también condiciones inadecuadas de drenaje, mala nivelación. Esto pues repercute directamente en el efecto de la salinidad. Recuerden ustedes que las sales se mueven por la capilaridad, entonces conforme se seca un suelo, se va concentrando en las partes más bajas, y normalmente pues es ahí donde tenemos la concentración de sales, y por eso de repente tenemos superficies desuniformes en el rendimiento, porque las zonas más bajas es donde van a tender a acumularse más sales. Aquí, por ejemplo, les pongo en los parámetros, pues para tener una idea de qué esperar. Suelos no salinos son por debajo de 8.5 con una conductividad del extracto de 4 de conductividad. Un suelo salino, que es un suelo que presenta alta acumulación de sales, nos puede dar un pH menor de 8.5 en una conductividad mayor de 4, y aquí ya empieza a haber un parámetro que se llama porcentaje de sodio intercambiable, es decir, ya estamos empezando a ver la presencia de sodio. Estos suelos menos de 15% de sodio intercambiable los consideramos como salinos. Un suelo salino sódico es un suelo que presenta alta acumulación de sales y presencia también de sodio. Ya empieza a ser algo importante el tema de sodio. Estos pues, van a tener características de que son menores de pH de 8.5, conductividades mayores a 4 y porcentaje de sodio intercambiable mayor a 15. Y los suelos más difíciles de manejar en el tema agrícola, pues son esos suelos sódicos, en donde ya tenemos pH arriba de 8.5, conductividad menores de 4, pero un porcentaje de sodio intercambiable entre 10 y 15. ¿Esto qué genera? Pues que prácticamente ese suelo, antes de pensar en un programa de fertilización o establecer un cultivo, pues tenemos que hacer correcciones o enmiendas para poder restaurar este suelo. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos un extracto de pasta saturada, perdón? ¿O qué nos permite ese análisis de pasta saturada? Pues nos va a permitir evaluar la eficiencia del consumo de nutrientes. Muchas veces nosotros armamos un programa de fertilización, pero si no monitoreamos la eficiencia de ese programa, al final de cuentas el rendimiento es lo que nos los va a cobrar. Nosotros aseguramos que pusimos 300, 400 unidades de nitrógeno, pero si no revisamos el cómo se está interaccionando esos fertilizantes o esos nutrientes que metimos a través de los fertilizantes con el suelo y con sus características, pues no podemos detectar a lo mejor un tema de bloqueos, y se va a ver reflejado hasta que nos presente una deficiencia, o peor aún, cuando nosotros veamos el rendimiento, vamos a ver que nos quedamos muy corto por a lo mejor un hambre oculta o una deficiencia de algún elemento o exceso de algún otro elemento. Nos va a permitir monitorear el aporte nutrimental del suelo, es decir,
así como les comentaba que el suelo es una reserva o una bodega, pues nosotros tenemos que monitorear constantemente este, cómo está esa reserva. Porque si nosotros constantemente o aplicamos durante varios ciclos de cultivo, considerando que el análisis de suelo nos dijo que teníamos una cantidad muy alta, va a llegar un momento en el que nos agotamos esa reserva. Entonces, por eso es importante que nosotros monitoreemos con el extracto de pasta la disponibilidad de ese nutriente y en cuanto nosotros veamos que estamos por los límites de adecuado o muy cercano al bajo, pues empezar a restituir nutrientes para no generar la deficiencia o el agotamiento de ese suelo. Entonces eso también es factible a través del extracto de pasta saturada. De la más importante, pues conocer la salinidad de mi suelo. Si yo ya estoy presentando una acumulación de sales, pues ¿qué debo de hacer para remediar ese suelo? Si ya mi salinidad o la acumulación de sales que tengo en ese suelo me está limitando tanto el rendimiento como la disponibilidad de poner cualquier cultivo. Ya voy a tener que usar a lo mejor cierto tipo de cultivos que sean tolerantes a esa salinidad. Nos permite también, como les comentaba, descartar balances, principalmente cuando nosotros hacemos fertirriego, pues tenemos que conocer qué nos está aportando esa agua. Normalmente las sales que nos aporta el agua, pues son a base de calcio, magnesio, potasio, pero vienen acompañadas ya sea con carbonatos, ya sea con cloruros, que nos van a generar la acumulación en el suelo porque esos elementos no son necesarios para la planta. Entonces, al nosotros estar aplicando constantemente láminas de riego para cubrir las necesidades hídricas del cultivo, también estamos constantemente aplicando sales que no son requeridas por los cultivos. Nos permite conocer la eficiencia de absorción de nutrientes si no hay un tema de antagonismo o bloqueo de los mismos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un suelo que estoy regando con un agua de mala calidad, que por ejemplo puede atraer alto contenido de carbonatos, es muy probable que esos carbonatos reaccionen con los nutrientes que yo estoy metiendo a través de fertilizantes. Cuando los inyecto al suelo, entran a la solución del suelo, una parte de estos van a interaccionar con esos carbonatos y se van a precipitar, formando, por ejemplo, carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio, carbonato de fierro, y ya eso se traduce en una inmovilización o en un bloqueo de ese nutriente, que aunque yo lo puse en el programa de fertilización, la planta no es capaz de absorberlo. Este tema pues es un poquito más sobre la este, mantener a los suelos durante un tiempo y sobre también el tema de salud del ser humano. En algunos suelos, en algunos sitios tenemos un suelo muy, una capa muy pequeña que empieza a haber intrusión a los mantos acuíferos. Entonces eso también, nosotros el exceso de fertilizaciones se puede filtrar a esos mantos acuíferos y generar problemas. Un ejemplo, el tema de nitratos. El tema de nitratos o contaminación de acuíferos por nitratos, pues es un tema que nosotros deberemos de verificar porque a la larga presenta situaciones de enfermedades para las personas. Y eso pues nosotros al hacer un uso eficiente y racional de todos los nutrientes y de nuestra agricultura, lo tenemos que contemplar. Les comentaba, la salinidad puede ser, eh, como les comentaba, por efecto del manejo del hombre. Si nosotros no conocemos el efecto salino de nuestros fertilizantes, pues vamos a agravar esta situación en el suelo. Por ejemplo, aquí les pongo una tabla en donde se expresa el índice de salinidad de los principales fertilizantes que manejamos actualmente. Como pueden ver, el cloruro de potasio pues, presenta una salinidad de 1116, es el más salino. Hay el superfosfato único 7.8. Entonces es importante que ustedes conozcan las características de su suelo para poder definir qué tipo de fertilizante. Si es un suelo tendiente a
o ya tiene problemas de salinidad, qué opciones de fertilizantes tienen que no van a agravar ese problema a lo largo de los ciclos que vienen, que están por venir. Entonces aquí el manejo racional en base a la tema del diagnóstico a través de los análisis juega un papel muy importante. Si yo ya detecto que mi suelo es salino, por ende no voy a meter fertilizantes de reacción de alta reacción salina. Voy a buscar otras estrategias de aplicar esos nutrientes. Aquí les pongo un pequeño ejemplo de cómo se va monitoreando o por qué es importante que utilicen el extracto de pasta como complemento del análisis de fertilidad. Como pueden ver, este es un ejemplo de una bitácora de un tomate en invernadero en el cual, en función del extracto de pasta, están analizando a los 45, 75, 90, 120 y más de 120 días para monitorear parámetros como pH, como conductividad, potasio, calcio, sodio, nitratos y fósforo. En las franjas rojas se puede ver, por ejemplo, en el primer caso, el tema de conductividad, cómo conforme avanza el cultivo, esa conductividad se va incrementando. ¿En qué sentido? Hablábamos de que la salinidad es la acumulación de sales en el suelo. Entonces, al no moverse, al estar constantemente aplicando soluciones nutritivas, por ejemplo, en este caso, parte de esa solución nutritiva se va acumulando en el suelo y generando este efecto del incremento en la conductividad del suelo. De aquí es importante que nosotros monitoreemos para ir haciendo esos ajustes en la solución nutritiva, para ir generando un esquema de manejo para mantener ese suelo libre de sales. Entonces, por ejemplo, si pueden ver en la última parte de 120 a mayor de 120 días, hay una pequeña disminución. Es muy probable que sea un efecto de que como ya están cerrando ciclo, literalmente bajen el suministro de sales. Entonces la planta está tomando lo que en algún momento acumuló el suelo para cubrir sus necesidades o posiblemente generar una estrategia de lavado y movilización de sales. Otro aspecto lo podemos ver en el calcio. Vean ustedes que también hay un factor acumulativo conforme van avanzando los días después de trasplante. Al inicio tenemos, a los 45 tenemos 7, a los 75 se incrementa a 21 y así sucesivamente. De igual manera, ya en los 120 o mayor de 120 hay una disminución. Pero esto nos está permitiendo ver qué manejo vamos a hacer, si ya tenemos que hacer una modificación en nuestra solución nutritiva o incorporación de fertilizantes, porque nosotros estamos generando un factor acumulativo. A grandes rasgos y haciendo un poco de resumen, pues es ahí donde nos sirve prácticamente el análisis de pasta saturada. Una vez que nosotros ya tuvimos la posibilidad de hacer un análisis de fertilidad de suelo y saber qué cantidades o fracciones totales tenemos de cada nutriente, elaboramos nuestro programa de fertilización para suministrar los nutrientes que están en deficiencia para cubrir la necesidad en función de la extracción unitaria de nuestro cultivo a establecer. eh, la forma de monitorear que realmente este esté resultando, pues en el suelo pues sería el extracto de pasta complementado, como les comentaba, con el análisis foliar. Entonces, estas estrategias de monitoreo nos permiten optimizar los recursos, garantizar que se está cubriendo las necesidades del cultivo en cada una de sus etapas fetológicas y asegurar pues llegar al potencial de rendimiento que tiene el cultivo bajo las condiciones de manejo en la cual nosotros estamos trabajando nuestra agricultura. ¿Por qué escoger a Fertilab? Aquí les dejo algunos aspectos.
pues sugerencia de la nutrición, sugerencia de los problemas de acidez, como veíamos en el tema del suelo. Es importante identificar si yo tengo un suelo ligeramente ácido, si esa acidez requiere que yo haga alguna enmienda. Normalmente, bajo el método SMP, eh, todos los suelos abajo de un pH de 5.6 ya necesitan una dosis de encalado. Esa se calcula a través del método SMP y ya se puede definir la dosis de toneladas por hectárea que hay que aplicar para llevar de ese pH a un pH neutro, por ejemplo, de 7. Sugerencias en las soluciones nutritivas correctas, es decir, si yo ya detecté un balance, pues podemos sugerir cierta modificación a mi manejo de fertilización que me permita asegurar que todos están en cantidad y en proporción adecuada. Y así, pues asesoría técnica, la información de la consulta y la flexibilidad de negociaciones. Por último, en pequeño resumen, aquí les pongo los parámetros que determina un análisis de fertilidad en versus el extracto de pasta saturada. Como pueden ver y les comentaba a lo largo de la presentación, el análisis de fertilidad lo que contempla son las fracciones totales o parciales de cada uno de los elementos. Normalmente se expresan en partes por millón, mientras que en el análisis de pasta saturada esos mismos elementos se reportan en forma de cationes o aniones, pero es en función de una dilución de estos nutrientes en la solución del suelo. Por eso aquí hago esta aclaración de que contempla la fracción presente en la solución del suelo. Pues a grandes rasgos es la pequeña presentación, podemos hablar mucho de esto, es muy extenso el tema, pero el día de hoy la idea era que se quedaran con esa noción de que, para qué sirve cada uno de estos servicios. Pues si tienen alguna duda, comentario, estoy a sus órdenes. Eh, una, una pregunta. ¿Sí? Sí, bueno, Sí, adelante. sí, este, bueno, muchas veces el agricultor cree que al aplicar cal comercial, la cal que se usa para la construcción, Cal hidratada, calidra. hidratada exactamente, es que hace el mismo beneficio que la cal agrícola y No, pues no, no es así. Es así un es. error grandísimo porque creen que el aplicar cal deshidratada ya les modifica el pH de un año para otro y ayuda mucho al cultivo en suelos ácidos. O sea, sí modifica un poco el pH, pero no igual que La cal, la la cal cal agrícola. agrícola. Sí, Partamos sí. desde que las características o en sí el material. La cal agrícola es un hidróxido de calcio. Ujú, Entonces, porque también hay la confusión de aplico yeso y aplico cal y pues es el calcio. No, son reacciones totalmente diferentes. Por ejemplo, en el caso del yeso se utiliza para desplazar el sodio presente en el suelo y eso se utiliza en suelos ujú, alcalinos. Es una reacción de desplazamiento. Mientras ujú, que la cal agrícola, su reacción es de neutralización. Yo voy a neutralizar la acidez del suelo a través de esa cal agrícola que es hidróxido. Si yo junto un OH con OH que es la acidez del suelo, formo H2O, que es el agua, y es una reacción de neutralización. Por eso la cal de construcción no es hidróxido de calcio y no cumple la misma función. No sé si con esto... sí, sí, muchas gracias. Ujú. Aquí hay otra. ¿Puedo usar ácido fosfórico para ayudar a mi suelo salinosódico? Em, Más que en el ácido fosfórico es el tema de lavado y en el caso de sodio, como le comentaba actualmente en la anterior pregunta, sí se requiere la aplicación de yeso para generar ese desplazamiento de ese sodio presente en los 30 centímetros, 40 centímetros, que es la profundidad eficiente donde está el 80% de las raíces, principalmente de gramíneas y hortalizas,
para desplazar ese sodio, sacarlo. Una vez que entra el yeso, por ejemplo, se separa tanto en calcio como en el ion sulfato. El calcio va a ir a tomar parte de la fase de intercambio o a la fase intercambiable. Ese va a desplazar al sodio y ese sodio se va a juntar con el sulfato, generando sulfato de sodio, que es una sal insoluble, y por eso también me ha tocado ver que ponen yeso, pero no dan el riego pesado, entonces no se complementa el tema de remediación. Es importante que al aplicar el yeso se dé un riego pesado para mover esas sales a un extracto más bajo. En el caso de la lista que presenta la relación a salinidad es referente a fertilizantes solubles. En el caso de fertilizantes líquidos cambia. Sí hay que conocer el efecto salino de cada uno de los fertilizantes y sí puede variar. Ahí yo la recomendación es que a sus proveedores les pregunten o les pidan su hoja de seguridad en donde tiene que tener esta información. Cada producto que está legislado o que está regulado por COFEPRIS debe presentar su hoja de seguridad en donde vienen estos parámetros como parte de la información que tienen que entregar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo puedo bajar el contenido de aluminio? Es el tema de la cal agrícola. Normalmente cuando tenemos pHs por abajo de 5.6 empieza a haber aluminio intercambiable. Ese aluminio intercambiable, conforme se hace más ácido el suelo, se empiezan a degradar las partículas del suelo, las arcillas. Las arcillas están compuestas principalmente por tetraedros de aluminio. Entonces, al poder degradarse ese suelo, se está liberando ese aluminio a la solución del suelo. La única forma ¿cómo se llama? De generar esta remediación, pues es con la cal agrícola, como que comentábamos, al subir el pH se reduce el aluminio intercambiable en la solución del suelo. Es frecuente la presencia de un suelo salino y sódico a la vez. Va a depender, como decía en la presentación, si de la roca madre está presentes estos elementos o si eso sería de manera natural. Antropogénicamente es el manejo, es decir, muy probablemente el exceso de sodio se esté dando por la adición de un agua que presente precisamente altas concentraciones de sodio. Entonces, son poco frecuentes, hay regiones, pero es una relación en general del macroambiente, tanto del suelo con el agua que se riega. Puede ser, principalmente esto se ve más característico en zonas en donde se está regando con agua de pozos profundos. Aquí una que ¿por qué se produce la salinidad por deposición de sal por lluvias? Normalmente cuando se evapora el agua deja las sales, pero al llover, atravesar la atmósfera, si estamos en una zona en donde hay altas, por ejemplo, la lluvia ácida, la acumulación de ciertos elementos en el ambiente, cuando llueve se genera ese lavado y se acompaña con las gotas de agua. Entonces puede haber cierta deposición de nutrientes o de algunos elementos a través de la lluvia. Tengo una concentración de 291 miligramos por kilogramo de sodio en mi suelo y una concentración de 1.27 miliequivalentes de solución en el campo. ¿Cómo puedo disminuir? Habría que ver no solamente la cantidad de sodio, sino la relación. Aquí cómo se hace la cuantificación para poder determinar una dosis de yeso.
que en el porcentaje de saturación del suelo no sea mayor al 5% en la saturación del sodio. Cuando tenemos una saturación mayor al 5% de, de la capacidad de intercambio catiónico, es cuando ya se contempla una enmienda a partir de ese número. Pero sí tendríamos que ver también la concentración de calcio, de magnesio y de potasio. ¿Qué es mejor, fertilizar en un líquido o un sólido al suelo? Los fertilizantes líquidos son muy buenos. ¿Por qué? Porque ya reducimos dos situaciones, el tema de lixiviación y volatilización. Es decir, como ya vienen en una solución acuosa y como normalmente estos fertilizantes se aplican a través del riego, pues lo que estamos haciendo es subiendo la eficiencia de recuperación al ponerlos en el momento y la cantidad adecuada conforme la etapa fenológica. Entonces, sí tiene cierta eficiencia de recuperación mayor por todo el sistema. Es decir, si yo lo meto fertilizante, fertirriego y meto un fertilizante líquido, pues ya reduzco la posibilidad de tener pérdidas por volatilización y lixiviación. ¿Cómo podemos tener la tabla que presento? Mira, yo voy a dejar mi presentación, se pueden comunicar al departamento de marketing que está en línea o que les hizo la invitación y ellos a través de ellos la pueden obtener. No sé si tengan alguna otra pregunta y si no, pues por mi parte les agradezco la disponibilidad. Espero que la información les haya sido de su interés y que les sirva a partir de ahora y en nuevos proyectos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y al maestro Juan Luis Mera por su participación. Les recordamos que el maestro Juan Luis es gerente técnico División Agronomía en el Laboratorio Fertilab, donde podrán encontrar los análisis necesarios para realizar este tipo de estudios en campo y muchos más servicios de análisis agrícolas para el desarrollo óptimo de su cultivo. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales para conocer las siguientes fechas de nuestros talleres. Adiós. Muchas gracias.